Hey, ¿qué onda? ¿Cómo están? Bienvenidos al curso de mezcla y masterización. Yo soy Allbyte y en este episodio vamos a platicar un poco más sobre el panorama. En unos episodios anteriores, un par de episodios, hicimos nuestra nivelación, nuestra primera mezcla estática o lo que también se llega a conocer como el rough mix, o lo que es algo así como que nuestra maqueta o el prototipo de mezcla, ¿ok? Y nos quedamos con esto. Voy a subirle un poco de volumen para que ustedes lo alcancen a escuchar bien. Y de la misma manera, cuando hice la nivelación, he hecho aquí una... lo he exportado a audio para poder tener una referencia de cómo suena ahora y cómo vamos a obtener un nuevo resultado. Desde el episodio anterior les expliqué que era el canal izquierdo, el derecho, el mid, el side y que era estéreo y mono. Entonces la pregunta que normalmente nos viene a la cabeza después de aprender esto es: ¿qué va al side? ¿Qué va al mid? ¿Qué se pone a la izquierda o qué se pone a la derecha? ¿No? Necesitamos como que cierta guía para saber en dónde vamos a colocar nuestros sonidos. Para esto no existen reglas fijas que tú digas esto no se puede romper absolutamente nunca, pero sí hay ciertos lineamientos, ¿ok? Y se los voy a comentar en este momento. El primero de los lineamientos es que aprendimos que los pilares de la mezcla son el kick, el bajo y nuestra vocal o nuestro solista. Esos tres van a componer el mayor peso de nuestra canción. Muy bien, entonces por regla general esos tres elementos se van a dejar al centro, o al menos digamos que la mayoría de las frecuencias que componen estos elementos van a ir al centro. Y digo la mayoría porque, por ejemplo, puede pasar que aquí tenemos este sonido que es la trompeta y su sonido principal está al centro, pero si nosotros le aplicamos algunos efectos, puede que algunas de las frecuencias o los efectos haga que se empiece a expandir hacia el side también, pero principalmente sigue manteniéndose al centro. Lo mismo el bajo y el kick. Aquí, de forma, digamos que muy simplificada, podemos decir que el kick y el bajo va al centro, pero no es del todo cierto. Aquí es más bien que las frecuencias graves deben de ir al centro, es decir, al mid, ¿ok? Debe de ir en mono o en mid o como ustedes le quieran decir, pero al centro. Y esto nos lleva a pensar que, pues bueno, por ejemplo, aquí el kick. Podemos analizarla aquí las frecuencias, podemos ver que contiene muchos, desde arriba, ¿no? Muchas frecuencias hasta su fundamental. La frecuencia que caracteriza a este sonido son las frecuencias graves. Entonces su contenido de frecuencias graves son las que deben de ir al centro, es decir, en mid, y las demás se pueden dejar en estéreo. Para eso hay unas cuantas herramientas que vamos a ver más adelante, pero solamente para que lo tengan en consideración, que mientras más baja es una frecuencia, normalmente se debe mantener al centro, y conforme va subiendo es posible tomarse más libertades y hacer que sea más hacia el side. Eso hablando en cuanto a mid y side, pero ¿qué hay del panorama? ¿No? Por ejemplo, tengo aquí esto. Tiene tres capas. ¿Cómo decido cuál de las capas va a la izquierda, cuál va a la derecha? ¿Qué tanto se va a mandar? ¿No? 100%, 50%, 5%. Ok, todo eso depende de cada sonido y como les digo, mientras respetemos normalmente las principales reglas o lineamientos del kick, el bajo y el lead, lo demás lo podemos experimentar. Aparte de esos sonidos hay otros que normalmente se mantienen al centro y estos son el snare o los claps, porque estos ayudan mucho a marcar el peso del ritmo y normalmente, por ejemplo, un snare tiene con rango de contenido de frecuencias graves, entonces normalmente el snare también se suele mantener al centro, o al menos sus frecuencias graves van al centro. Algunos sonidos con los que se puede jugar en el panorama, entonces ya sería, por ejemplo, un piano que va acompañando a nuestro lead, los acordes, los pads. Los pads normalmente, como son colchón, es algo que va muy abierto en estéreo, no tiene mucho contenido de side. Otra de las cosas que se panoramizan son los platillos, ¿no? Por ejemplo, el crash de este lado, los open hats de este lado, los toms también se pueden panoramizar un poquito. Normalmente en una batería no hay que pensar en eso, que todo tiene como que una relación con el mundo real. Unos toms, por ejemplo, va uno aquí al centro, uno un poquito más a la derecha, otro por acá, de repente puede haber uno que esté más de este lado. Y bueno, son algunas consideraciones. Entonces vamos a hacer el ajuste de panorama
para la mayoría de estos sonidos y lo vamos a comparar antes y después. Ok, entonces tenemos el kick. Como les comentaba, el kick normalmente se va a dejar al centro y podemos hacer como que, por ejemplo, sobre todo esta capa que tiene más contenido en frecuencias altas, hacer que ocupe espacio en el side, pero lo vamos a dejar así. Por ahora solamente nos vamos a meter con el panorama. Por lo tanto, al kick no le voy a hacer nada, lo voy a dejar ahí al centro. Ahora vamos con el clap. Ok, aquí podemos ver que contiene 3 capas y cada una la mandé a un canal diferente del mezclador. Entonces yo puedo agarrar este de aquí o este de acá. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia en el flujo de señal, como ya vimos en el episodio de estructura de ganancia, es que esto es el panorama y el volumen que estamos mandando al mezclador, y esto ya es una vez que procesamos todo. Así que dependerá mucho de ustedes de qué es lo que quieren hacer, ¿no? Por ejemplo, digamos que mejor tengo un efecto de reverberación en medio. Si yo lo hago desde aquí, con todo y el panorama, o sea, con toda la reverberación, vamos a estarlo moviendo hacia un lado. En cambio, si lo estuviera haciendo directamente desde acá, el sonido tendría su panorama antes de entrar al proceso, que en este caso del ejemplo dijimos que fuera reverberación. Ok, entonces vamos a tomarlo desde el mixer. En este caso todavía no aplico ningún efecto. Si ya más adelante aplico algo y yo detecto que funciona mejor desde acá, pues ya lo cambiaría, pero por el momento vamos a hacerlo así. Y dijimos que este era el que queremos que tenga el mayor dominio respecto a los otros sonidos. Así que este, por ejemplo, vamos a mandarlo ligeramente hacia uno de los lados, no al 100%. De hecho, normalmente no se hacen ajustes tan extremos, ¿no? Podemos llegar hasta, no sé, un 80%, pero 100% a la izquierda o a la derecha no es tampoco algo como que muy aconsejable. Como para todo, también va a haber excepciones, pero bueno, ese es un pequeño lineamiento. Vamos a ponerlo, por ejemplo, ahí. Y el sonido de reversa lo voy a poner hacia el otro lado, pero no tanto, un 30%. Ok, ahora vamos a pasar al siguiente. El siguiente es el hat. Ok, ahí lo tenemos. Y normalmente los hats están a un lado de la batería. Entonces lo voy a tomar y lo voy a mandar, por ejemplo, hacia el lado derecho. Y cuando pase al siguiente patrón, que ya son los otros hats, voy a comenzar a repartirlo. Aquí hay que tener en cuenta también que, por ejemplo, ya mandé el platillo hacia uno de los lados, hacia el lado derecho, y son principalmente frecuencias agudas. Si hay más platillos y todos yo los sigo mandando hacia el canal derecho, va a haber un desbalance, porque en el izquierdo no va a haber frecuencias agudas y en el derecho sí. Entonces hay que tener un poquito eso en cuenta, ¿no? Que si ya hay frecuencias altas hacia un panorama, hacia uno de los lados, entonces hay que tratar siempre de equilibrar y de compensar. Muy bien, entonces tenemos estos. De nueva cuenta, cada uno está en su propio canal. Aquí tenemos este y este. Ok, vamos a hacer un poquito de juego. Por ejemplo, este lo vamos a mandar hacia la derecha, pero un 40%, 45%. Vamos a darle más, 50%. Y luego este lo vamos a mandar al opuesto. 50%. Y si recuerdan, el hat ya estaba del lado derecho. Entonces, este tercero, vamos a ponerlo hacia acá. Un poquito, 35% más o menos. Ok. Vamos a escuchar cómo quedaría con el otro hat, solo para comparar. Bien, luego viene este otro sonido. Este es un shaker y el shaker está sonando siempre continuamente. Tiene un poquito ahí de ritmo, y aquí, en lugar de mover su panorama directamente en la perilla, podemos utilizar algunas herramientas, como por ejemplo podemos entrar al piano roll y hacer, por ejemplo aquí voy a entrar a la parte de panorama y voy a hacer que de forma individual algunas notas vayan por cada bit hacia el canal derecho, luego hacia el canal izquierdo, y de esta manera voy a hacer un efecto, ¿no? Como que un poquito envolvente.
¿Ok? Esa es una manera de hacerlo. Otra manera de hacerlo es que hay algunas herramientas que se llaman autopanoramas y lo que hacen es que automáticamente van a tomar la señal y la van a empezar a mover de izquierda a derecha y tú seleccionas qué tanto, ¿no? Lo va a hacer, si va a ser poquito o si va a ser completamente extremo, si va a ser muy rápido o va a ser lento. Ya dependerá de su do cuál es la herramienta que les permite hacer eso. Pero bueno, vamos a dejarlo así. Y luego viene esta sección. Ok, si recuerdan, estos tres, como dije, que eran muy parecidos, los agrupé dentro del mismo canal del mezclador. Así que si yo muevo aquí el panorama, es como si estuviera moviendo los tres sonidos hacia la derecha o hacia la izquierda al mismo tiempo. Si yo lo hago desde el mixer, entonces tengo esa limitación, que ya no tengo el control sobre el panorama de los sonidos individuales. Así que aquí, en este caso, yo lo que voy a hacer es poner uno de los sonidos que comience, digamos, 90% hacia la izquierda. El de en medio lo voy a dejar al centro y el otro voy a poner 90% hacia la derecha. Así tenemos como que ese viaje que comienza en un lado y termina en el otro. Ahora, algunas de las cosas también que hay que tener aquí en consideración es que cuando hacemos un panorama bastante extremo, podemos llegar a percibirlo como que un poquito más fuerte o más débil. Así que eso podrá hacer que tal vez tengamos que ajustar tantito el volumen. Por eso el episodio anterior, donde hicimos la nivelación, dijimos que esto era simplemente como una maqueta. Vamos a tratar de mantenernos, digamos que fieles a esa estructura que nosotros decidimos poner, pero se va a seguir ajustando a lo largo del resto de los procesos. ¿No? Por ejemplo, aquí, al estar a la izquierda, parece como que suena un poco más alto que los demás, así que está recuperando el volumen y estoy nivelando. Muy bien, este sonido de percusión, me parece que ahí al centro no está mal. Y ahora vamos con las partes melódicas. Tenemos, bueno, falta el crash. El crash normalmente también lo podemos hacer en panorama. Vamos a ponerlo esta vez hacia la izquierda porque el hi-hat está del otro lado y tiene frecuencias muy altas. Y aunque este ya lo había puesto por aquí, uno ya lo había puesto a la izquierda, no contenía el mismo rango de frecuencias. Era este de acá. Ok, entonces para que el crash equilibre un poquito. Ahora tenemos aquí el bajo. El bajo lo vamos a dejar al centro, como les comento es uno de los pilares. Ahora tenemos la trompeta. Igual es el sonido principal, es lo que yo quiero que esté al centro y por el momento lo vamos a dejar ahí, no le voy a mover el panorama. Muy bien, ahora vamos a tener aquí los pianos y los acordes. Estos dos son parecidos, están compartiendo más o menos el mismo rango de frecuencias, así que es preferible que cuando tengan algo de eso, ¿no? Que son dos sonidos que comparten más o menos el mismo rango, pues los separen utilizando el panorama, uno hacia la izquierda y otro hacia la derecha. Ahora también desde origen podemos ver que estos sonidos, ya por la forma en la que están diseñados o grabados, su panorama está moviéndose ligeramente de izquierda a derecha. Ok, simplemente es una consideración. Si esto fuera muy exagerado, tal vez el panorama yo lo tenga que hacer más fuerte, ¿no? Para que se vaya bien hasta el lado que yo quiero. Voy a poner el piano, digamos, a un 50% tal vez. Y el otro hacia el otro lado. Ok, esto nos va a dar más apertura. Luego tenemos los pads. Aquí este sonido de origen ya trae algunos efectos. Trae delay y reverb. Esto hace que ya suene un poco más grande, que ya tenga contenido en el side. Así que lo voy a dejar al centro y ya más tarde voy a usar las herramientas que me permitan ubicarlo en mid y en side. ¿Ok? Aquí como ya tiene reverberación, lo dejo al centro. Y por último tenemos aquí el efecto de sonido. Y está completamente al centro durante todo el tiempo. Aquí una herramienta que podemos hacer para que no se quede siempre en el mismo lado, sino que también el panorama puede cambiar. Vamos a activar este botoncito que dice Fade Stereo
Y lo que hace es que comienza en un lado, en uno de los canales, y se va desplazando hacia el otro. Aquí estoy escuchando de izquierda a derecha. Si queremos que comience al revés, le doy aquí donde dice Swap Stereo. Y ahora va a comenzar a la derecha. Y va a terminar a la izquierda. Ok, y con eso completaría todos los sonidos. Así que ya los asigné a un panorama. Vamos a escucharlo todo en contexto para ver qué tal quedó. Aquí, por ejemplo, el efecto termina del mismo lado del crash. Para que haya un poco más de contraste, lo voy a volver a regresar para que vaya el efecto, no subiendo con las frecuencias agudas, y cuando llegue hasta el final regrese al otro lado del crash. La atención, ¿no? Es simplemente esto. Bien, entonces fueron cambios pequeñitos en el panorama. Todavía ni siquiera nos metimos, como les comento, con el MIDI side, y lo podemos comparar con nuestro arreglo original. Entonces ya con estos cambios podemos notar que ya la mezcla empieza a sonar un poquito más abierta, más interesante, ¿no? Porque ya hay cosas sucediendo, como por ejemplo esa parte de las percusiones donde empieza de un lado, termina en el otro. Ya no está todo recargado al centro, sino que ya respira más la mezcla. Ahora, no debemos de dejarnos engañar con el panorama, porque si recuerdan cuando les estaba platicando sobre panorama, midside, mono y estéreo, si yo convierto esto a mono, otra vez estamos sumando todas las señales al centro. Entonces aquí a veces pasa que cuando tenemos dos sonidos que están compitiendo por el mismo rango de frecuencias, como vimos aquí los dos pianos, uno lo mandamos a la izquierda y a la derecha, y en estéreo aparentemente se resuelve el problema. Pero volvemos a recordar, hay mucha gente que va a escuchar en mono. Los equipos grandes en clubs o también en festivales, ¿no? Tienen mono, entonces se va a escuchar otra vez así. Y si no tenemos cuidado al tratar nuestras señales, cuando se haga en mono va a seguir habiendo conflicto, a pesar de que en estéreo parece que no. Pero bueno, eso lo vamos a ver más adelante, porque para solucionar esto vamos a utilizar la ecualización. Antes de terminar el video ya lo exporté aquí en audio para que podamos escuchar las diferencias, cómo estaba antes de panorama y después del panorama. Son pequeñas diferencias, a veces sutiles, pero toda esa suma de sutilezas, ya desde que empezamos con la nivelación, vamos con el panorama, va a seguir la ecualización, compresión, distorsión, todo lo demás, cada una de esas cosas va sumando algo a la mezcla. Y la suma de todo eso al final va a marcar una gran diferencia respecto a lo que teníamos al inicio. Ok, y eso sería todo por este video. Espero que les haya gustado. Si fue así, no olviden dejarme un like. También los invito a que se suscriban y activen la campana de notificaciones, porque si no lo hacen es como si no estuvieran suscritos. Si quieren que mezcle o masterice alguna de sus canciones, todas mis redes sociales están abajo en la descripción, o me pueden visitar en mi página oficial allbytemusic.com, donde podrán encontrar mis servicios, además de samples, presets, plantillas, selección de equipo y mucho, pero mucho más. Eso sería todo por este video y nos vemos en la próxima.